En la recompra silenciosa, el Perú le metió una goleada a los bancos acreedores. ¿Por qué? El Perú debía una cantidad significativa de dinero a los bancos acreedores, 3.600 millones de dólares a la banca comercial. Pero como el Perú había dejado de pagar durante tantos años, muchos de esos bancos empezaron a vender la posición de deuda, la posición de acreedor que tenían respecto al Perú. Y así se creó una especie de mercado donde, por ejemplo, vendía una porción de $1.000 de acreencia contra el Perú, pero la vendía a $60, o sea, una fracción de lo que el Perú le debía. Conforme el Perú fue, a partir de los 90, buscando regresar a la comunidad financiera internacional, ese precio de la deuda en el mercado secundario empezó a subir. Entonces, el equipo negociador dijo, ¿qué tal si nosotros buscamos comprar nuestra propia deuda a través de un agente? Obviamente, si el Perú declaraba que iba a comprar, a recomprar su propia deuda, iba a subir de precio. Entonces, esto tenía que mantenerse muy, muy confidencial, muy secreto y que muy pocas personas lo conocieran. Entonces, como según los contratos el Perú estaba impedido de comprar su propia deuda, se recompró en un esquema que diseñamos en el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Banco de la Nación. El Banco de la Nación contrató a un banco intermediario que se llamaba Swiss Bank Corporation de Panamá para que ese banco fuera el que comprara la deuda peruana. Y en paralelo, lo que nosotros hacíamos era el equipo negociador iba a Nueva York y les decíamos, no tenemos dinero, el Perú está recién en un proceso de reinserción a la comunidad financiera internacional y no tenemos dinero ni siquiera para pagarles intereses. Y mientras se hacía eso, se identificó un poco de dinero en unas cuentas que existían en el Banco Central de Reserva, que eran cuentas denominadas intangibles. Entonces, con ese dinero, no el dinero de las privatizaciones, se le entregó al Banco de la Nación, que a su vez se lo entregó a Swiss Bank Corporation, y Swiss Bank empezó a recomprar la deuda. El Perú recompró un tercio de toda la deuda externa, un tercio de los 3.500 millones de dólares que le debíamos a los bancos. Cuando los bancos, a la hora de cerrar el acuerdo, el plan Brady, se enteraron, se enfurecieron. Dijeron, oye, no es que ustedes no tenían plata para pagarnos, ¿cómo han estado comprando su propia deuda? Pero reconocieron que había sido una operación muy ingeniosa del Perú. Cuando se empezó esta operación de recompra, allá por mediados de 1995, solamente 7 personas la conocían en el Perú. No la conocía el Consejo de Ministros, no la conocía la Contraloría General de la República, no la conocía el Congreso, la conocía el presidente, la conocía el presidente del Congreso Constituyente Democrático en ese entonces y un puñado de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Por supuesto que después hubieron muchas comisiones investigadoras por el Congreso. A diferencia del actual Congreso, ese Congreso sí era un Congreso real. Estaba el congresista hoy fallecido Javier Díaz-Canseco y había congresistas verdaderos, realmente congresistas que querían investigar de una manera seria esta operación y como no podía ser de otra manera, nunca encontraron ninguna irregularidad y ninguno de nosotros había cometido actos de corrupción. Entonces fue una cosa de la cual los peruanos deberíamos sentirnos muy orgullosos y espero que este relato breve les haya parecido interesante.